Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un saludo cordial del profesor John, encargado del curso de Psicología. Muy bien, lo que vamos a ver el día de hoy es la segunda parte, lo que hace referencia al sistema nervioso. El sistema nervioso, pues hemos visto la primera parte, ¿no? Es un conjunto de estructuras que permite captar información para poder adaptarse al medio o al entorno, o el organismo puede emitir una respuesta. Hemos visto de que la célula del sistema nervioso viene a ser la neurona. Ahora, la neurona tiene sus partes anatómicas, tiene funciones y aparte de eso también tiene la capacidad de fabricar sustancias químicas a las cuales se le denomina como neurotransmisores, ¿correcto? Ahora, vamos a complementar toda esa información el día de hoy presentándoles pues lo que es la división del sistema nervioso. Tengamos en cuenta de que el sistema nervioso se va a dividir en dos partes. ¿Correcto? El sistema nervioso se divide en dos partes y vamos a tener aquí, por ejemplo, lo que es el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Usted, por ejemplo, tiene que darse cuenta de algo muy importante, que todas las estructuras que forman parte del sistema nervioso periférico se van a encargar, pues en este caso, de poder captar la información. ¿Sí? Tienen esa capacidad de poder captar la información. Y miren, si ustedes recuerdan la clase pasada, nosotros captamos información de dos medios, ya sea del medio externo como también del medio interno, ¿correcto? Entonces, todas las estructuras que forman parte del sistema nervioso periférico permiten que nosotros podamos captar informaciones, ¿sí? Solamente ese es el trabajo que va a desarrollar el sistema nervioso periférico. Les decía, captamos información de dos medios. ¿Correcto? Por eso el sistema nervioso periférico se va a dividir en dos partes. Sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Qué pasa? El sistema nervioso somático va a permitir de que nosotros podamos captar información que viene del medio externo. Por eso, el sistema nervioso somático permite que nosotros captemos esa información que viene del medio externo. Supongamos, usted está caminando por la calle y de pronto siente el aroma o el olor, por ejemplo, de alguna comida, ¿no? Eso, por ejemplo, lo está identificando gracias al somático. El somático permite que podamos captar informaciones que vienen del medio externo. Ahora, el sistema nervioso autónomo vegetativo, nosotros, pues en este caso, vamos a tener la capacidad de poder captar aquellas informaciones que vienen pues de nuestro medio interno. ¿Qué tipo de informaciones, por ejemplo, viene de nuestro medio interno? Por ejemplo, ¿no? Podemos hablar del hambre, la sed, ¿no? El sueño, ¿no? Viene de nuestro medio interno. Pero acá hay que considerar también algo muy importante, chicos. Por ejemplo, ¿no? Hablar de que nos permite captar la información, también el periférico va a facilitar de que el organismo emita una respuesta, ¿correcto? Entonces no se olvide, sistema nervioso periférico permite captar la información, ¿no? Que nosotros en este caso registramos, ya sea pues en este caso del medio externo como también del medio interno, ¿sí? Si hablamos pues en este caso del medio externo, vamos a tener en cuenta de que participa el sistema nervioso somático. De nuestro medio interno, pues va a participar el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿correcto? Ahora, otra parte del sistema nervioso es el sistema nervioso central. Por eso de repente si ustedes cuando revisen preguntas, en este caso pues de tipo admisión, se van a dar cuenta que de pronto manifiestan y dicen, no, es el centro nervioso. Cuando se habla de centro nervioso, el simple hecho de decir centro está hablando de estructuras que forman parte del sistema nervioso central. Pero ¿cómo les van a preguntar aquí? Por ejemplo, estructura periférica. Ah, está hablando del sistema nervioso periférico. Centro nervioso. Ah, perfecto, está hablando del sistema nervioso central. Ahora, aquí, en todas las estructuras que forman parte del sistema nervioso central, vamos a tener en cuenta de que se procesa la información. Aquí vamos a tener en cuenta de que se encarga de procesar todas las informaciones que nosotros captamos de cualquiera de estos dos medios, ¿correcto? Entonces, en las estructuras del sistema nervioso es donde se procesa la información. Ahora, el sistema nervioso central se va a dividir en dos partes. Tenemos uno que viene a ser la médula espinal y tenemos lo que va a ser el encéfalo.
Médula espinal. Perfecto. Cuando hablamos de la médula espinal, bueno, hay ciertas consideraciones netamente pues anatómicas que forman parte de esta estructura, ¿no? Es un órgano blando, tiene la forma cilíndrica, mide aproximadamente entre 30 y 40 centímetros, ¿no? Se encuentra ubicado dentro de las vértebras de nuestra columna vertebral, o sea, estas son informaciones anatómicas. Pero hay algo importante, por ejemplo, a la médula espinal se le considera como un sistema de cables. ¿Y esto por qué? Porque la gran mayoría de información, escuchen, más del 90% llegan acá a nuestra médula espinal. Pero ¿qué pasa? Nuestra médula espinal solamente los va a detectar, pero no va a tener la capacidad de procesarlo, ¿no? A ver, vayamos a suponer que este sea una médula. A ver, tenemos acá la médula, ¿no? Ya, la médula espinal. Por ejemplo, ¿no? Se capta información de los ojos, del hígado, del riñón, de la boca, de la nariz, etcétera, etcétera. Van a llegar hacia nuestra médula espinal. Pero muchas de esas informaciones, la médula espinal no tiene la capacidad de procesarlas. Entonces, ¿a dónde los va a enviar? Hacia el encéfalo. A aquellas informaciones que no logra, en este caso, procesar, los envía aquí al encéfalo. ¿Correcto? Pero hay informaciones que sí va a procesar. Por ejemplo, ¿qué tipo de informaciones, y preste atención por favor aquí, qué tipo de informaciones procesa la médula espinal? Uno, la actividad motora. Chicos, cuando se habla de actividad motora, de motricidad, pues vamos a tener en cuenta de que se está haciendo referencia a nuestros movimientos corporales. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Gracias a nuestra médula espinal, nosotros vamos a tener movimientos. O sea, todas las partes de nuestro cuerpo lo vamos a mover gracias a nuestra médula espinal. ¿Correcto? La médula espinal va a permitir de que nosotros podamos desarrollar movimientos. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué pasa si de pronto una persona en un accidente se lesiona la médula espinal? Los problemas van a ser en su actividad motora. O sea, va a tener dificultades en sus movimientos. ¿Entendido, chicos? Va a tener dificultades en sus movimientos. Ahora, la médula espinal, aparte de participar en la actividad motora, también participa en lo que se hace referencia a la actividad refleja. Chicos, la actividad refleja o los reflejos, ¿qué vienen a ser? Son conductas automáticas que el organismo desarrolla ante una situación que puede causarte daño, ante algo nocivo. Por ejemplo, ¿no? Vayamos a suponer aquí lo siguiente, ¿no? A ver, por ejemplo, usted está escribiendo y alguien te hace esto. Uno automáticamente retira pues una parte del cuerpo o todo el cuerpo. Eso precisamente lo desarrollamos gracias a nuestra médula espinal. Entonces, la médula espinal participa en la actividad motora y en nuestra actividad refleja, ¿correcto? Profe, ¿qué pasa si se lesiona? Las dificultades vienen a ser en la actividad motora y en nuestros reflejos. Ya jóvenes, todo va a depender el lugar y la intensidad de la lesión. ¿Correcto? Va a depender del lugar y la intensidad de la lesión. Muy bien, ahora tenemos el encéfalo. Cuando hablamos acerca del encéfalo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El encéfalo va a tener tres estructuras importantes. Primero, el cerebelo, ya lo estoy poniendo aquí, cerebelo, ya, el cerebro y el tronco encefálico. Perdón, ya, tronco encefálico. ¿Sí? El encéfalo, tres estructuras, cerebelo, cerebro y tronco encefálico. Recuerden que cada una de estas estructuras se encuentran recubiertas por una membrana a la cual lo vamos a denominar como meninges. ¿Correcto? Está recubierto por una membrana a la cual se le denomina como meninges. ¿Ya, chicos? Como meninges.
Ahora, la meninges pues va a tener 3 capas. ¿Cuáles van a ser esas capas, no? Tenemos aquí 3 capas. Ojo, lo vamos a mencionar desde la parte más externa hasta la parte más interna. ¿Cuáles son esas capas? Vamos a tener aquí 1, dura madre. Tenemos aquí aracnoides y pía madre. ¿Correcto? Entonces miren jóvenes, tenemos ahí meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. Si estoy diciendo que recubre, la función pues en este caso que va a cumplir cada una de estas estructuras es que de pronto van a encargarse de la protección de cada uno de estas estructuras. ¿Ya jóvenes? Muy bien. Ahora, cada uno de ellos cumple ciertas funciones. ¿Sí? Vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Muy bien, como les iba diciendo, tenemos lo que es el cerebelo, ¿ya? El cerebelo se encuentra ubicado en la parte posterior del cerebro, ¿ya? Es considerado como un cerebro pequeño, por ejemplo, ¿no? Así lo denominan algunos autores, ¿no? Un cerebro pequeño, ¿no? Pero definitivamente existen pues ciertas actividades que este órgano permite desarrollar. Uno de ellos, lo voy a mencionar aquí, ya lo vamos a mencionar, viene a ser respecto, ¿no?, a la coordinación de los movimientos. Chicos, una cosa es que tengamos movimientos y otra cosa es que tengamos coordinación, ¿correcto? Entonces, la coordinación de los movimientos. ¿Ya, chicos? A ver, para que más o menos me entiendan, ¿no? Por ejemplo, cuando uno camina hay coordinación. Cuando uno camina hay coordinación. Por ejemplo, yo muevo el pie izquierdo, la mano que voy a mover es la derecha. Muevo el pie derecho, la mano que muevo es la izquierda, ¿no? O usted ha visto caminar a alguien así, ¿no? No, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta persona sí tiene movimiento, pero no tiene coordinación. Entonces, es por ello de que el cerebelo permite de que desarrollemos coordinación, ¿sí? La coordinación. ¿Qué más? La postura. Cuando hacemos referencia a la postura, estamos hablando de la posición de nuestro cuerpo. Por ejemplo, uno logra identificar si estás sentado, si estás recostado, si estás de pie, si estás arrodillado. El cerebelo te da esa información. Y hablamos también, pues, en este caso del equilibrio. Entonces, chicos, en ese sentido, si usted, por ejemplo, se lesiona, ¿no? O si de pronto te plantean alguna pregunta que habla sobre la lesión del cerebelo, las dificultades van a ser, uno, en la coordinación, en la postura y también, pues, en este caso, en el equilibrio. ¿Correcto? Entonces, el cerebelo. Vayamos a ver aquí. El cerebro, considerado como el órgano más importante del sistema nervioso, ¿correcto? Considerado como el órgano más importante de todo el sistema nervioso. Pero chicos, acá resulta que el cerebro tiene pues ciertas características sumamente interesantes. Por ejemplo, a diferencia de muchos órganos, el cerebro pues es un órgano no liso. ¿Eso qué significa? Tiene la textura rugosa, es un órgano arrugado. Y esas arrugas que presenta nuestro cerebro es gracias a dos estructuras a las cuales lo vamos a denominar. Uno de ellos va a ser pues, las cisuras y el otro las circunvoluciones. ¿Ya? Las cisuras y las circunvoluciones. ¿Correcto? Entonces, si por ahí les preguntan a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras que le dan esa forma rugosa, esa forma arrugada a nuestro cerebro? Precisamente vienen a ser las cisuras y las circunvoluciones. ¿Ya? Cisuras y circunvoluciones. Ojo, las cisuras y las circunvoluciones van a dividir a nuestro cerebro tanto en lóbulos como en hemisferios. ¿Correcto? Y vamos a tener, por ejemplo, aquí 4 lóbulos que son fundamentales. El lóbulo frontal, parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital.
A ver, el lóbulo frontal, ¿qué tipo de actividades vamos a desarrollar? El lóbulo frontal nos permite desarrollar a nosotros, todo lo relacionado con el pensamiento, ¿sí? Y los movimientos voluntarios también. A ver, si estamos diciendo todo lo relacionado con el pensamiento, pues vamos a tener en cuenta, por ejemplo, cuando se habla del pensamiento, ¿qué actividades están sujetas al pensamiento? Por ejemplo, razonar, clasificar, comprender, comparar. Todo ello entra, pues en este caso, con respecto al pensamiento. Y obviamente los movimientos voluntarios. ¿Por qué se dice voluntario? Porque planificas, ¿no? Hay una premeditación de por medio. ¿Ya? Ojo, en el lóbulo frontal izquierdo, ¿ya? En el lóbulo frontal izquierdo, hay una zona a la cual se le denomina como el área de Broca. ¿Ya? Se le denomina como el área de Broca. ¿Y qué es lo que va a permitir que desarrollemos el área de Broca? Pues nos permite a nosotros desarrollar lo que viene a ser, aquí le pondremos con rojito, la articulación de la palabra. La articulación de la palabra. Y cuando hablamos acerca de la articulación de la palabra, ¿qué cosa es articular la palabra? Hablar, pues. O sea, hablamos gracias a esta zona a la cual se le denomina el área de Broca. Recuerda, se encuentra en la parte izquierda del lóbulo frontal. ¿Sí? No se olvide. Lóbulo parietal. 3 tipos de actividades que vamos a desarrollar. La primera, 1. La orientación espacial. Profe, ¿qué es la orientación espacial? Es ubicarte en el espacio donde te desenvuelves, ¿correcto? La orientación espacial viene a ser, pues en este caso, la ubicación que usted pues logra identificar en el espacio donde se desenvuelve, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? El esquema corporal. Muy bien. El esquema corporal, o sea, identificar aquellas partes o lugares específicos de tu cuerpo. Y también, pues en este caso, orientación espacial, y también viene a trabajar en las sensaciones corporales. Sensaciones, toco, esto está frío, tibio, caliente. Eso lo desarrollo gracias al lóbulo parietal. Muy bien, lóbulo temporal, tenemos 2 lóbulos temporales, ¿ya? El izquierdo y el derecho. ¿Qué tipo de información vamos a procesar aquí? Por ejemplo, en el lóbulo temporal se procesa información auditiva, información olfativa, y también, pues en este caso, va a ser el trabajo de memoria, ¿ya? Auditiva, olfativa, y también hace el trabajo de memoria, ¿correcto? Ahora, en el lóbulo temporal, vayamos a tener en cuenta lo siguiente. En el lado izquierdo, o sea, lóbulo temporal izquierdo, hay una zona muy parecida al área de Broca. ¿Cuál se le denomina? El área de Wernicke. El área de Wernicke, ¿no? Muy bien. El área de Wernicke, ¿sí? El área de Wernicke. Área de Wernicke. ¿Y qué es lo que va a permitir que desarrollemos el área de Wernicke? Permite, en este caso, que podamos desarrollar la comprensión del lenguaje, ¿sí? O sea, viene a detallar la comprensión del lenguaje, ¿sí? La comprensión del lenguaje. ¿Sí, chicos? La comprensión del lenguaje. No se olvide, está en el lóbulo temporal izquierdo, ¿ya? Solo está en el izquierdo. Tenemos ahora el lóbulo occipital. Todas las estructuras que se procesan aquí, o qué tipo de actividades se procesan en el lóbulo occipital, es, procesa información visual. O sea, aquí es donde se va a procesar toda aquella información visual. Entonces, chicos, tenemos lóbulo frontal, parietal, temporal y lóbulo occipital. Y vamos a finalizar, pues en este caso,
tomando en cuenta lo que es el tronco encefálico. Bien. Ahora, veamos lo que es el tronco encefálico. Al tronco encefálico también se le va a denominar como núcleo central, ¿correcto? Ya. En realidad, pues el tronco encefálico tiene una parte del cerebelo, el tálamo, hipotálamo, bulbo raquídeo y las formaciones reticulares. Y cada uno de ellos también pues desarrolla ciertas, procesa ciertas informaciones que nosotros vamos a captar. Por ejemplo, tenemos lo que es el tálamo. Cuando hablamos acerca del tálamo, ¿qué tipo de información? Por ejemplo, el tálamo procesa información sensitiva. Información, ya, info es información, sensitiva. Al procesar información sensitiva, estamos hablando de los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5, ¿correcto? En ese sentido, ¿no? Consideramos de que no va a procesar lo que es el olfato, o sea, procesa todos menos la del olfato. Eso quiero que por favor se les quede grabado. ¿Ya? O sea, procesa nuestros sentidos, pero menos la del olfato, ¿correcto? Menos la del olfato. Tenemos ahora el hipotálamo. Ojo, acá hay que tener en cuenta, el hipotálamo se va a encargar de regular, o sea, definitivamente es una estructura que regula. ¿Qué es lo que va a regular en este caso el hipotálamo? Regula, por ejemplo, hambre, sed y el comportamiento sexual. ¿Ya? Entonces, miren chicos, tenemos ahí, el hipotálamo regula hambre, sed y el comportamiento sexual, ¿correcto? Comportamiento sexual. Hay otra estructura que forma parte del tronco encefálico, el cual se le denomina como bulbo raquídeo. ¿Sí? Tenemos ahí el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se va a encargar, pues en este caso, de controlar, de procesar toda aquella información que esté relacionada con nuestra actividad muscular. O sea, todo lo que nosotros desarrollamos gracias a nuestro sistema muscular, el bulbo raquídeo permite que lo desarrollemos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, hay una estructura que quiero mencionar y con esto finalizamos, que viene a ser el sistema nervioso límbico. Ya, lo vamos a poner aquí. El sistema nervioso límbico. Ya, a ver. Primero, al sistema nervioso límbico se le considera como el sistema de las emociones. No se olvide, como el sistema de las emociones. Se encuentra sobre todo en la subcorteza cerebral, el sistema límbico. Tiene 3 estructuras límbicas que van a ser las siguientes, ¿no? Por ejemplo, 1, la amígdala. La amígdala. Por si acaso no es la amígdala que tenemos en la garganta, sino se encuentra en la subcorteza cerebral. ¿Ya? Tenemos otra que viene a ser el hipocampo. Y vamos a tener aquí 3, el área septal. Muy bien. Amígdala, hipocampo y el área septal. Amígdala, ¿en qué tipo de actividades participa? Por ejemplo, tenemos acá en el miedo y la agresividad. Usted cuando alguna vez ha sido agresivo o ha experimentado miedo, la amígdala pues entra a tallar ahí. Ahora, el hipocampo. Cuando hablamos acerca del hipocampo, aquí pues entra a tallar o hace el trabajo de memoria. Pero, ¿memoria, profe? Sí. ¿Qué información vas a almacenar aquí? Informaciones emocionales. Informaciones emocionales. Área septal. Participa cuando una persona experimenta placer. Incluso ahí podemos hablar del placer sexual, por si acaso. Una persona puede experimentar placer de muchas formas. ¿Ya, chicos? Entonces, sistema nervioso límbico, 3 estructuras, amígdala, hipocampo y área septal, con cada una de sus
actividades que se encarga de procesar. Muy bien, esto fue la clase de hoy. Que tengan un bonito día. Nos vemos.